Procedimientos de reparación de tendón. Integrantes: Cristian Andrés Corredor, Luis Guillermo Ibáñez, Juana Gabriela Murillo, María Camila Robles y Nicole Gabriela Zambrano. Para introducir el tema, es importante recordar que en los tendones las fibras de colágeno se romperán si se alcanzan sus límites fisiológicos. Se produce un punto de ruptura después de un aumento de longitud del 6 al 8%. Esto principalmente se causa cuando hay esfuerzos bruscos, traumatismos directos, sobreuso y muchas veces por exceso de ejercicio a altas intensidades. Los desgarros de los tendones suelen producirse en el abdomen del músculo, en la unión músculo-tendinosa o en la unión ósea. Algunos de los procedimientos quirúrgicos en los cuales haremos énfasis será en la tenotomía, tenodesis, transferencia tendinosa, tenorrafia y tenólisis, en los cuales explicaremos su procedimiento, sus indicaciones, contraindicaciones y los riesgos que éstas presentan. Tenotomía, técnica quirúrgica que se emplea en traumatología, la cual consiste en el corte total o parcial de uno o varios tendones con la finalidad de mejorar un desequilibrio muscular. Por lo tanto, se secciona un tendón para alargarlo. Se realiza a través de una pequeña incisión en la piel que permite visualizar directamente un tendón superficial como en tenotomía percutánea. Para este procedimiento existen tres versiones: artroscópica, abierta o minivasía. Se presenta comúnmente a nivel de la inserción glenoidea o luxación congénita de cadera sobre los tendones aductores. La tenotomía es recomendada para pacientes mayores de 50 años, que sean sedentarios y que no hagan mayor esfuerzo en su día a día para una correcta recuperación. Posiblemente los pacientes pueden experimentar alteraciones cosméticas, dolor, deformaciones en el proceso de cicatrización, como el signo de Popeye. Es una técnica muy buena para pacientes con tendinopatía, lesiones de manguito rotador y luxaciones, como comenté anteriormente. No se recomienda para personas jóvenes, ya que por lo general son muy activos trayendo consigo problemas, y tampoco se recomienda para personas que realicen trabajos pesados. La tenodesis es la reinserción quirúrgica del tendón desgarrado de la porción larga del bíceps en su inserción proximal. Esta puede ocurrir por un uso excesivo o una gran sobrecarga. Esta se puede realizar mediante dos procesos. Uno de ellos es la artroscopía, en la cual se genera un portal en la parte anterior, produciendo un doble pasaje a través del tendón del bíceps con una sutura tipo fiber wire. Y por un portal posterior se retira esa sutura para traccionar y ubicar el tendón en la corredera bicipital. Por otro lado, está lo que se denomina como la tenodesis subpectoral abierta, que consta de una reinserción del extremo proximal del bíceps y luego se hace una incisión mínima en el borde inferior del pectoral. En cuanto a las indicaciones para una tenodesis, está la ruptura degenerativa del tendón del manguito rotador y una lesión aislada del bíceps. Asimismo, la tenodesis permite la preservación de la relación longitud-tensión del bíceps, previniendo con ello una atrofia muscular posoperatoria, calambres o fatiga, ayudando a tener un buen contorno muscular del bíceps. Eso en cuanto a sus beneficios. Por otro lado, sus riesgos están asociados a presentar hematomas, infecciones, rigidez o, o eventos tromboembólicos. Mientras que en cuanto a sus contradicciones, tenemos que el tendón del bíceps esté muy fino o casi roto, que exista un completo desgarro de la porción larga del bíceps y la posibilidad de fracaso de la fijación transósea y retracción distal de la masa muscular por complicaciones quirúrgicas. La transferencia tendinosa es un proceso quirúrgico en el que se realiza el cambio de inserción del tendón de un músculo, conservando su origen y su pedículo básculo nervioso, para que realice una nueva acción. Por lo tanto, implica la redistribución de la potencia muscular y un óptimo funcionamiento. Como principios fundamentales de las transferencias tendinosas tenemos que el primero es el equilibrio tisular. Por lo tanto, el estado de los tejidos por los cuales se desliza el tendón transferido deben estar libres de edema, fibrosis y tener una adecuada sensibilidad. En segundo lugar, la movilidad articular pasiva
Debe de tener un movimiento pasivo normal. Si hubo fracturas, estas deben estar consolidadas o fijas por sistemas de osteocentesis interna. En el tercero, debe haber una adecuada amplitud del músculo a transferir, por lo tanto debe ser adecuado para mover la articulación en la forma más parecida posible a como lo hacía el músculo paralizado, por lo que tiene gran importancia la amplitud de deslizamiento del músculo transferido. Como cuarto, tenemos una adecuada excursión del músculo a transferir. En quinto lugar, tenemos la línea directa de tracción de músculo. Es decir, que mientras más directa sea la tracción de aquel músculo, será mucho mejor. En sexto lugar, una sola función para cada músculo a transferir, pues lo ideal es que el músculo transferido tenga una sola función. Y en séptimo lugar, el sinergismo de movimiento en la transferencia, es decir, se debe escoger un músculo sinérgico. En cuanto a las indicaciones, tenemos la pérdida definitiva de la función de un músculo o grupo muscular producida por una lesión de la motoneurona inferior. También la lesión aislada e irreparable de la rama motora del nervio radial. A su vez, como procedimiento adicional después de un injerto nervioso extenso con pronóstico incierto, o también debido a la necesidad de recuperación funcional precoz debido a situaciones laborales u otros motivos personales que tenga el paciente. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos una insuficiencia en el tratamiento rehabilitador después de un tratamiento previo, ya sea conservador o quirúrgico, también una artrosis de las articulaciones radiocarpiana y carpiana, la insuficiente fuerza en la musculatura inervada por el nervio mediano con requerimiento mínimo de fuerza de grado 4 en la escala de Septon 37. A su vez, la presencia de extensas cicatrices en manos y antebrazos, poca movilidad de hombro y codo y, por supuesto, pacientes poco colaboradores. En cuanto a los riesgos, pues tenemos los riesgos quirúrgicos habituales como lesión vascular con hemorragia, infección o problemas de curación en la herida. La tenorrafía es un procedimiento que consiste en la reparación del tendón por medio de una sutura desde los extremos lesionados de este. El principio fundamental es obtener una reconstrucción anatómica y fisiológica del tendón comprometido, para así crear un entorno microbiológico favorable para el inicio de la cicatrización. Este procedimiento se debe realizar lo más pronto posible posterior a la lesión. Al realizar este procedimiento podemos encontrar diferentes complicaciones. Estas pueden ser poco graves y frecuentes, como una infección o sangrado de la herida quirúrgica, hematoma, erosiones cutáneas, dolor prolongado en la zona de la lesión, pérdida de la fuerza muscular en el área, disminución de movilidad articular, cicatriz hipertrófica y limitación funcional. También hay otros que son poco frecuentes, pero de un nivel más alto de gravedad, como un síndrome compartimental, distrofia simpático-refleja, rigidez articular, calcificaciones en tejidos cercanos, necrosis cutánea y finalmente otros que también son poco frecuentes pero un poco más graves como una trombosis venosa, una lesión neurovascular, una ruptura del tendón saturado, una embolia pulmonar, embolia de grasa y un shock hipovolémico. La tendinitis es una intervención quirúrgica que consiste en la liberación de un tendón atrapado o adherido a los tejidos circundantes, ya sea por adherencias tras tendinopatías o cirugías previas sobre el tendón. Entonces, así existen dos formas de llevar este procedimiento, una técnica abierta y una técnica percutánea. Sin embargo, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones según la técnica utilizada, pero vale destacar que existen problemas de cicatrización en la técnica abierta en donde es un 15% mayor en comparación a la técnica percutánea. Las indicaciones de este procedimiento es que es una cirugía que se hace en personas que ya han tenido alguna cirugía o lesión que haya afectado al tendón y se hace cuando otros métodos no han tenido efecto. Y las contraindicaciones son el fumar, beber y enfermedades crónicas como la diabetes u obesidad. Un parámetro importante que se debe analizar es el tiempo en el que el paciente tarda en incorporarse a su vida laboral, ya que en función de la técnica quirúrgica utilizada permite estimar el proceso de evolución, si es el correcto o si existe aún alguna alteración en el tejido intervenido. Para rescatar entonces suele ocurrir esto por
Esto sucede cuando una mala cicatriz así en los tendones se adhieren a otros tejidos. Se despega el tendón de la superficie adherida, pasa normalmente en mano muñeca y ocurre mayormente en movimientos de flexión. En cuanto a métodos no quirúrgicos, tenemos la estimulación biofísica y rehabilitación, la cual se hará mediante una carga mecánica de movilización pasiva y activa para los rangos de movilidad. Asimismo, se usarán los agentes físicos como la crioterapia o la fricción transversal profunda con tal de reacomodar las fibras de colágeno. Asimismo, existe la terapia celular, la cual va a constar de los tenocitos, fibroblastos y células mesenquimales. Los tendones pueden lesionarse de diferentes maneras, ya sea por exceso de entrenamiento, traumatismos directos, material inadecuado de este entrenamiento, mala hidratación, disfunciones metabólicas, entre otros. Las lesiones más comunes que podemos encontrar son tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, el tendón supraespinoso y el tendón del epicondilo lateral más conocido como el codo de tenista.